Bueno, y aquí ya vamos terminando con toda con este hilo de conocimiento relacionado con la demanda, por un lado, donde trabajamos una serie de aspectos determinantes, e incluso vimos la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad de ingreso de la demanda. Luego estuvimos trabajando también con el concepto de la oferta, con sus determinantes, encontrando distinciones entre ambas teorías, pero ahora nosotros debemos llegar a la guinda de la torta, que está relacionado entonces con el concepto del equilibrio, que tiene que existir entonces en el ámbito de la oferta y la demanda. Pero bien, empecemos a ver, ¿qué es un equilibrio? El equilibrio está relacionado con una especie de balanza, ¿cierto? Cada vez que nosotros pensamos en un concepto de equilibrio, puede ser esta persona, este malabarista, que está, ¿cierto?, con una vara, caminando por la cuerda floja y constantemente tiene que alcanzar ese equilibrio que está dado efectivamente con el nivel de estabilidad que puede tener esta persona. En economía es lo mismo, ¿ah? Nos encontramos efectivamente ya en el final de esta unidad y nosotros vemos entonces que el equilibrio es un estado de más que inmovilidad, es efectivamente el concepto de la vinculación de dos fuerzas de mercado, que en este caso es la oferta y la demanda, y que tienden a generar a través de fuerzas que son invisibles, de acuerdo a lo que había planteado Adam Smith en su libro La naturaleza y causas de la riqueza de las naciones en 1776, que se contrarrestan o anulan y generan un estado como de consenso, que nosotros tendemos a llamar entonces un estado de equilibrio. El equilibrio entonces ocurre cuando la oferta y la demanda, que por supuesto, si tú te das cuenta, van en sentidos contrarios, se contrarrestan llegando entonces a un mismo valor, a un mismo precio y por ende también a una misma cantidad. De tal manera que en particular ya entendemos la importancia entonces que tiene el concepto de analizar primero ambas fuerzas desde un punto de vista opuesto, tanto la demanda como la oferta, y luego entonces empezar a encontrar lo que va a suceder, que es el equilibrio de mercado. Entonces, te recuerdo algunos puntos. Nosotros estamos trabajando en un sistema de competencia perfecta, donde existían entonces algunos supuestos que ya hemos tratado en múltiples ocasiones y que en realidad al interior de esa competencia perfecta es donde nosotros realizamos nuestro análisis, que te recuerdo que estamos también en la línea del libre mercado, que es un sistema económico en particular. En un sistema de mercado equilibrado, como puedes ver en la lámina, el precio de equilibrio, que es pagado entonces por el consumidor que obtiene el bien, y la cantidad de equilibrio surgen del encuentro entonces, como bien hemos indicado, de la curva de oferta y también de demanda. Aquí en esta lámina ya podemos ver el resultado. Vemos por un lado nuestra demanda que tiene pendiente negativa y tienes entonces también nuestra curva de oferta que tiene pendiente positiva. La unión, la intersección de ambas curvas da lugar entonces al famoso punto de equilibrio, que está conformado entonces por un precio de equilibrio y por una cantidad de equilibrio. O sea, quiere decir de que las fuerzas se contrarrestaron y llegaron a un acuerdo, que en estricto rigor es el precio que existe en el mercado. En la actualidad nuestros precios, todo lo que tú pagas cuando compras un disco, cuando compras un celular, un computador, un libro, está vinculado a esos precios de mercado. O sea, quiere decir que son las fuerzas de la oferta y la demanda la que determina el precio. Por ende, en estricto rigor, los consumidores somos precios aceptantes y también el oferente es precio aceptante. No confundir el oferente no coloca su precio, ¿cierto? Si bien lo rotula dentro de el listado de precios, pero sin embargo él se tiene que adherir a los precios que existen, a los precios y acuerdos que existen en el mercado. A ver, veamos algunos aspectos en particular que ahora podemos apreciar en esta lámina. Generemos y esforcemos entonces en romper este equilibrio, y ver entonces cómo interactúan estas fuerzas invisibles que había mencionado Adam Smith. Rompamos el equilibrio e imaginemos que forzamos un incremento en el precio para llegar al precio 1. Si te das cuenta, se rompe el equilibrio. QE ya no existe como tal, sino que en realidad ahora a ese precio que hemos denominado precio 1, vemos que la cantidad demandada es distinta a la cantidad ofrecida de bienes y servicios. Este aspecto produce una intencionalidad que tiende a la abundancia. O sea, si te das cuenta, el empresario, el oferente, el vendedor, como le quieras llamar, genera efectivamente y tiene una mayor intencionalidad de entregar productos, pero aprecia que a ese precio el demandante está demandando muy poco, tiene una intención de demanda muy baja.
De tal manera que lo que ocurre en este punto es que el oferente está dispuesto a bajar el precio para terminar con ese estado de abundancia y poder acercarse a través de las flechas amarillas que nosotros estamos viendo en pantalla a un regreso en el punto de equilibrio. Si te das cuenta, esas son fuerzas invisibles que no han sido gatilladas absolutamente por ningún actor. Aquí no aparece el Estado, aquí no aparece un gobierno, no aparece el servicio de impuestos internos, no aparece nadie, sino que es solamente la sensación por parte del empresario de que a ese precio tiene mucha intencionalidad, pero que en realidad nadie le compra. De tal manera que por sí solo se ve efectivamente motivado a bajar el precio, generando y viendo entonces cómo interactúan estas fuerzas invisibles de la economía. Por eso has escuchado en ocasiones que el mercado se autorregula. En este tipo de teorías, ¿cierto? Que te recuerdo que es una teoría, efectivamente el mercado se autorregula. O sea, quiere decir de que en realidad no necesita intervención por parte de nadie. Veamos el lado opuesto. Generemos ahora una baja del precio. Rompamos nuevamente el equilibrio, que estaba en P sub E, y generemos ahora un nuevo precio que es más bajo, y que es P sub 2. Nosotros aquí apreciamos el caso distinto. Nosotros vemos entonces, por una instancia, que la cantidad demandada, porque es un precio bajo, es bastante alta en comparación a la cantidad que el oferente está dispuesto a entregar. Eso provoca entonces una sensación de escasez. O sea, quiere decir que el demandante se siente efectivamente instigado, como el precio es tan bajo, a estar dispuesto a pagar una mayor cantidad de dinero. Hasta que nuevamente, a través de las flechas que nosotros observamos en esta lámina, se tiende a llegar entonces a este punto de equilibrio. Nuevamente las fuerzas del mercado interactúan sin la intervención de un actor ajeno a el oferente y el demandante. Estas son entonces las fuerzas que existen en el mercado. Te recuerdo nuevamente que es muy importante que nosotros estamos analizando esta situación al interior de un mercado de competencia perfecta, de tal manera que nosotros podemos apreciar que en la práctica, en el aspecto empírico de lo que sucede realmente dentro de nuestro entorno, en ocasiones se pueden dar algunas situaciones distintas que rompen parte de este modelo y que seguro en cursos más avanzados de economía vas a poder entonces apreciar. Entonces, nosotros ya podemos llegar a ciertas conclusiones. Primero, en un sistema de mercado equilibrado. En nuestro análisis hemos visto cómo estas fuerzas, entonces, que son invisibles, determinan precios de mercado, donde la abundancia lleva a generar una baja de los precios, mientras que la escasez conduce a instaurar precios que sean un poco más altos. Estos cambios en los precios son movimientos de las cantidades, tanto demandadas como ofrecidas. Abajo te pongo algo que es interesante de Leon Walras. Hay que recordar que Walras es efectivamente un economista neoclásico. La economía se divide en distintos periodos, al igual que la historia, que recuerdas, por ejemplo, está la patria vieja, la patria nueva, etc. El periodo de independencia, una serie de aspectos. La economía también se divide desde el punto de vista teórico en diferentes etapas, como la etapa clásica, donde estaba, por ejemplo, Adam Smith, donde está David Ricardo, donde está John Stuart Mills, donde está Thomas Malthus, donde también se incorpora Marx, a pesar de que hay muchos elementos que son muy distintos a la escuela clásica. Y luego también viene la escuela neoclásica, donde está Leon Walras, donde está Gibbons, donde está autores como Alfred Marshall, que vinculan efectivamente una visión distinta y un poco evolucionada, podríamos indicar, de los contenidos que lleva la economía. Si nosotros seguimos avanzando, solamente nos queda nuestro último análisis, en donde nosotros vamos a quebrar el concepto del ceteris paribus. Te recuerdo que cuando nosotros nos encontramos en ceteris paribus, quiere decir que todo el resto de las variables o determinantes se mantienen constantes, y el único movimiento o cambio que yo realizo está relacionado entonces con el factor precio. Ahora bien, si yo rompo este ceteris paribus, quiere decir que surgen entonces nuevas variables, como en la demanda, que es el ingreso, el precio de los sustitutos, los complementarios que nosotros ya hemos visto en cápsulas anteriores, o la oferta, que está determinada entonces no solamente por el precio, sino por los salarios, por el precio de los insumos, por los impuestos, o sea, por una gran cantidad de determinantes que tienden a influir en la oferta. Si movemos, por ejemplo, y aquí nosotros estamos viendo que generamos una mejora tecnológica, lleva efectivamente entonces esta mejora tecnológica
a un cambio en el aspecto de la demanda, generando también un cambio en el punto entonces de equilibrio, ¿ya? Y esto vemos que provoca entonces un desplazamiento. Nos vinculamos entonces con un cambio, con un desplazamiento que ocurre producto de haber movido alguna de los determinantes que existen dentro de la oferta. Y también lo podemos ver esto desde el punto de vista de las demandas, ¿cierto? O sea, quiere decir que si nosotros generamos un análisis a raíz de un bien normal y generamos entonces un cambio dentro de los ingresos, es muy probable que también hayan cambios en los puntos de equilibrio. Aquí lo podemos analizar claramente. O sea, nosotros vamos viendo cómo entonces un desplazamiento provoca efectivamente que nosotros nos cambiamos desde un punto de el equilibrio número 1 al punto de equilibrio número 2, generando con esto cambios también en los precios que eran precios de equilibrio y las cantidades de equilibrio. Un punto importante, que en ocasiones yo he apreciado que puede causar error. Una vez que tú haces un cambio en el punto de equilibrio, el anterior se borra. O sea, quiere decir de que nosotros en esta ocasión hemos dejado expresado esa situación solamente a modo ilustrativo, pero quiere decir que la curva de demanda 1 tiende a desaparecer para dar lugar entonces a la curva de demanda 2. Nosotros hemos generado cambios, hemos generado movimientos, hemos generado una gran cantidad de alternativas. Ahora, ¿te atreves a reunir los cambios provocados por desplazamientos, de la oferta a la demanda? Te lo recomiendo que lo hagas, que vayas cambiando tal vez alguna de las variables determinantes tanto de la oferta y la demanda, para apreciar entonces cómo se desplaza la curva de demanda y de oferta respectivamente. Te recuerdo, hay una distinción. El precio provoca movimientos y el resto de las variables te provocan desplazamientos. Pues bien, muchachos, con esto ya hemos finalizado entonces esta unidad que sin lugar a dudas es una unidad extensa, agotadora y que requiere un nivel de concentración bastante importante, pero que te ha permitido adentrarte en la guinda de la torta de la economía básica, que está relacionado entonces con entender un poco el mercado a través de la mirada de la teoría de la oferta y la demanda. Un aspecto importante para entender los precios, para entender las cantidades, para entender el comportamiento de nosotros como consumidores y el comportamiento de los empresarios, ¿cierto? Como oferentes. Aquí algunos textos que también te recomiendo, que son referencias bibliográficas, Mochón, el Mankiw, Parkin, Bex, que son algunos textos que son importantes desde el punto de vista de esa mirada económica y para entrar entonces en este entretenido mundo de la economía. Así que nos vemos entonces en la siguiente unidad.